Federico Pastrana es economista y es director de CIP. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos con la pregunta macro y después vamos a esa pregunta un poquito más cerrada. ¿Qué sectores le están ganando hoy a la inflación, concretamente? La verdad que cuando vos analizás los datos del mercado de trabajo o mismo los datos salariales, cuando vos ves recuperaciones, las recuperaciones son esporádicas y temporarias. Es decir, lo que justamente estaba relatando Matías del informe que acabamos de sacar, es que cuando uno hace el relevamiento de los salarios de convenio, no podemos poner, ¿no?, el gráfico ahí. Les estoy pidiendo a la producción un esfuerzo grande, lo sé, pero me arriesgo. Ah, claro que sí. Si podemos poner el gráfico de los salarios de convenio, ahí se ve con claridad, en donde vos tenés que los salarios de convenio efectivamente todos los meses te da debajo la inflación y de repente hay como una especie de descompresión. ¿Qué está pasando en los salarios de convenio? Vamos a los salarios de convenio y después analizamos otros ingresos. En los salarios de convenio vos tenés una pauta del gobierno que efectivamente, como bien vos decías, cámaras y sindicatos aceptan. ¿Sí? Pero es aceptada. Es decir, los sindicatos y las cámaras van firmando. Esa pauta que estaba entre 1 y 1,5% el año pasado, ahora está en 2%. Claro. De hecho, tapa de Clarín, techo a las paritarias, 2%. Y efectivamente vos vas viendo cómo cierran los convenios. Nosotros hacemos relevamiento en CP Consultora todos los meses de 21 convenios. Y vos vas viendo cómo cierran alrededor de 2%. Ahora, no todo es 2%. Algunos cierran entre 2 y 1,5%. ¿Y qué pasa? Se generalizaron las sumas fijas. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, mirá, yo me ves 3 puntos del año pasado porque yo quedé 3 puntos debajo. ¿Vos no me vas a dar nada? Bueno, mirá, yo te puedo dar una suma fija. Bueno, dale, dame una suma fija. Entonces, hay distintos sectores que negocian distintas sumas fijas. Por ejemplo, comercio negocia una suma fija de 20.000 pesos. Es la última negociación que hace saltar en abril el salario de comercio. Ahora, cuando vos ves los porcentajes, es 2, 1,5, 1,5. Es decir, en abril el salario salta, pero en mayo y en junio va a tener 1,5% de aumento. ¿Qué te estoy diciendo? Vos por ahí tenés una suba esporádica que logra recuperar en el margen la evolución salarial y tenés a los meses siguientes, que es la pauta, metiéndose debajo del 2%. ¿Qué decimos nosotros? Mirá, si la inflación no baja de 2%, las recuperaciones van a seguir siendo esporádicas, va a seguir mandando la pauta, va a seguir mandando este proceso en donde el poder adquisitivo no va a poder recuperarse. Ahora, yo te pregunto esto, ¿no? Porque la gente que nos ve en casa quizás dice, está bien, es cierto. El que negocia con suerte tiene aumentos cada 3 meses. Los que, el parámetro es que te aumentan por inflación cada 6 meses, pero los meses que fueron corriendo hasta llegar a ese aumento son meses en los cuales vos ya fuiste perdiendo, con lo cual siempre terminás perdiendo. Fíjate el gráfico ahí como tenés ese proceso mismo que estás diciendo ahora. Fíjate cómo están las barras para abajo. ¿Esto qué es? Cualquier consultor político te va a tener esa sensación. Mirá, el primer mes que está ahí abajo, que es octubre, en donde empiezan a caer. En octubre la gente no estaba tan enojada. En noviembre empieza a estar un poco más enojada. En diciembre se enoja un montón. Y ahora en enero, febrero, marzo se acumularon muchos meses de caída del salario real. ¿Eso qué hace? Eso erosiona las expectativas que tiene la población sobre un esquema económico. Ese esquema económico está presionando cada vez más sobre los salarios y eso es lo que va acumulando la caída del salario real, que en estos primeros 3 meses fue de 3%, y que esa descompresión, como bien decís, mira, es cortita y es en algunos que logran y tenés mucha heterogeneidad. Yo creo... Perdón si te frené. No, estaba pensando, me acordaba de un texto que leí en la facu hace 25 años de un Matsushita se llamaba, que decía, cuanto más deprimida está la clase trabajadora, lejos de, digamos, de acentuarse los reclamos sindicales, la depresión es tremenda y hay mucho más reclamo salarial en momentos de bonanza. ¿Es así esto? ¿Por eso vos decís que cierran las paritarias fácil hoy? Yo creo que... ¿Por qué? No, a ver, para mí es una pregunta para un politólogo, pero hay pocos politólogos que miran paritarios, entonces me animo a responderte yo. Hay uno que se llama Sebastián Echemendi, que es muy interesante y te podría dar una mirada profunda sobre el tema, pero me animo a decirte yo. Efectivamente, cuando uno ve el proceso, cuando vos tenés posibilidades de ganar un conflicto, vas al conflicto. Si no tenés posibilidad de ganar el conflicto, lo más probable es que no vayas al conflicto porque perdés. Si fuiste al conflicto y perdiste, lo más probable es que después no vas a ir al conflicto. Entonces, yo creo que hay algo ahí que hace que esa conflictividad que hay en las paritarias es reflejo de cómo está el gobierno,
¿Qué logra el gobierno? Si efectivamente el gobierno, por ejemplo, si la inflación está a 3%, el gobierno le dice cierren al 2%, y todos cierran al 2%, y la inflación termina siendo 1,5%, el gobierno ganó. Dijo, che, mirá, cerraste, y al final tuviste recuperaciones. Es una buena política antiinflacionaria. De hecho, ese proceso, ¿sabés cuándo fue? A inicio de 2024. Ahora, Federico. Ahora, en 2025, ¿qué pasó? Le pidieron que vayan al 1,5 y la inflación tocó 2 meses, bajó de 2% y después no paró de subir. En ese contexto, ¿qué pasó? Bueno, arreglan, pero los meses siguientes dicen, bueno, dame más de alguna forma, dame más suma fija. Pero, vos tenés una radiografía a la mitad, porque tenés toda una parte informal que ahí... Totalmente. Bueno, entonces, ¿cómo juega eso? Sí, totalmente. Porque la información está a la mitad. Sí, no sé si está a la mitad. A ver, a mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. En el mercado de trabajo es un mercado de trabajo que tiene fragmentos, ¿no? Tiene distintos fragmentos. Esos fragmentos dialogan. Es mentira que no dialogan. Mentira. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, hay una cosa que es muy obvia, que es que parte del empleo en negro está en empresas en blanco. Un kiosco. Un kiosco puede tener, o un comercio, para decirlo así, para no ser despectivo con los kioscos, un comercio puede tener algunos empleados en blanco y unos en negro. O algunos en gris. Entonces, difícilmente, cuando tengo un aumento del empleado en blanco, al en negro le dicen, no, vos no tenés nada. Pasa al mes siguiente, no, vos no tenés nada. Le dice, che, esperá, a este le dio... Eso no pasa ni a palos. A este le dio. Entonces, ¿cómo es? Bueno, se amplía la diferencia salarial. ¿Se puede ampliar la diferencia salarial un tiempo? No. Puede ampliarse un tiempo. Ahora, che, mirá, le diste 2%, le diste 20 lucas, le diste... Bueno, acomodemos esto. Si la economía efectivamente funciona y hay expansión económica, ese kiosco, ese comercio va a tener más posibilidad de dar más aumento de salario y, bueno, tendencialmente va a decir, bueno, los salarios informales o los salarios que están por fuera de las paritarias y van a tener algún aumento. Ahora, si la economía está estancada o cayendo, ya ahí la cosa se complica y las diferencias salariales tienden a ser mayores, tiende a empeorar la distribución porque el comercio dice, bueno, vos no estás en negro, no te pago. No te pago el aumento. Ahora vos estás en blanco, tengo que pagarte, bueno, te pago el aumento. Con lo cual, yo creo que los salarios informales o mismo del cuentapropismo tiene que ver con ¿qué? Con dos cosas. Uno, cómo le va a los salarios de convenio efectivamente y, en parte importante, cómo le va a la economía y cómo le va a esa empresa si puede o no pagarlo y si habilita esos aumentos. Te pregunto, Dale. ¿cuánto influye la pauta del gobierno y cuánto influye esta relación precio-cantidad que hacen también los sindicatos? Los sindicatos no son tontos. Si ven que el desempleo está aumentando, exacto, se hacen más pausados con los pedidos porque saben que tienen que conservar la cantidad. Exacto. ¿Me explico? Sí. No me hablaste de obras sociales, no me hablaste de aporte solidario, no me hablaste de reforma laboral. Además. Olvídate. Yo creo que la discusión del año pasado estuvo muy, muy atravesado por la reforma laboral. Imagínate que vos vas a hablar con un señor que le decís, yo quiero que la pauta sea tanto, mirá, me dejás, y el tipo te dice, vas a desaparecer, ¿eh? Claro. Está bien. Se acaba la discusión. Estos son los términos de la discusión. Bueno, digamos, me parece que fui lo suficientemente claro para responder. Sí. Hay dos filminas que me parecen súper interesantes. Arrancá, si querés, por esta, porque me parece que esta variable la usa mucho el presidente, que es mostrar siempre el crecimiento del monotributo respecto de la caída de los sectores públicos y privados registrados. ¿Está ahí un poco la explicación de este modelo? O sea, se va al techo el crecimiento a nivel salario monotributo y se va al subsuelo el salario, sobre todo el privado, ¿no? Registrado. Déjame contarte un truco. Los monotributos son altas de un impuesto. No son puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si vos te das de alta de monotributo, vas a aparecer ahí. Eso no significa que tenés un empleo nuevo. Por ahí estás diciendo, bueno, a ver, pará, me anoto para ver si tengo la posibilidad. Quiero cobrar la UH, me conviene estar en monotributo, si estoy en monotributo no dejo cobrar la UH, entonces, bueno, me anoto en el monotributo. Entonces, ¿qué pasa? Las estadísticas de empleo hay que tener mucho cuidado, así como las estadísticas de salarios que decían hace un rato, ¿no? Matías decía, ojo que la metodología acá es todo, ¿no? Sí. Ojo que la metodología es todo. Ni hablar en el IS, para mí la cuestión de los IS no registrados es una cosa que todavía no se entiende cómo siguen publicando. Cuando vos ves a las estadísticas de empleo pasa lo mismo. Si vos hablas de registros administrativos, en realidad son altas de monotributo, no son empleos. Cuando vas al EPH, ahí sí se parece más al cuentapropismo y efectivamente aumentó. Efectivamente hay algo ahí en los cuentapropistas que son un empleo refugio frente a la caída del empleo registrado en el sector privado, que fue muy fuerte, tanto en registros administrativos como en las encuestas. Y eso que te está diciendo, bueno, mira, hay una parte
de esos tipos que se fueron a empleo refugio, que tiene un empleo refugio, es decir, que puede estar habilitado por las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y hay una parte que se fue al desempleo. Y efectivamente, al principio del esquema de Milei tuviste mucho empleo refugio y después no. ¿Adivina por qué? Y porque la actividad económica no está bien. De vuelta lo mismo. Claro, si vos tenés más actividad económica vas a tener más empleo y más ingresos. Si no tenés actividad económica, no tenés crecimiento económico, sabemos que cualquier esquema económico tiene grandes problemas para sostener las mejoras. Federico, esto que te voy a preguntar está respondido de manera salteada a lo largo de las respuestas que fuiste dando, pero para ponerlo todo junto, ¿cuál dirías de estas cuestiones que estuviste hablando y de este modelo que son particularidades argentinas y cuáles responden a una lógica más mundial desde tiempo histórico, como por ejemplo, uno observa que en muchos países del mundo, a partir de las nuevas tecnologías, también va creciendo la precarización y va avanzando ese fin del trabajo tal cual lo conocíamos en relación de dependencia, no fin, pero sí disminución, ¿no? ¿Cuáles dirías, o si es que hay una o varias, que son singularidades de este modelo en particular, de lo que está pasando en Argentina, y cuáles dirías que forma parte de una corriente mundial? Lo que está claro para mí es esta cuestión del cuentapropismo refugio, este pluriempleo, la habilitación que dan las plataformas, no hay duda que es un fenómeno mundial. Bien. Lo que es muy particular de Argentina son varias cosas. Vos traes un economista de afuera. Ni te digo de Finlandia, de Noruega, no hace falta irte tan lejos. Vos lo traes y le decís, ¿sabes lo que pasa en este país? Lo que pasa es que en este país cayó 3% en términos reales el salario en 3 meses. Y el tipo te dice, no, estás equivocado. No pudo haber caído en 3 meses 3% el salario privado, ¿o no? En la facultad. En la facultad. ¿Qué te enseñaron? No, te dice, no, mire, señor. Cuando analizamos la curva de Phillips, analicemos ustedes lo que quieran en la facultad. Y te dicen, no, 3% es la variación en 3 años del salario real en un país que está mal. No, en este país varía en 3 meses 3%. ¿Qué te quiero decir? Vos estás analizando un país que todavía tiene una gran volatilidad. ¿Que se parece a qué? A los momentos de inestabilidad. ¿Que se parecen a qué? A los momentos de alta inflación. Es decir, Argentina todavía tiene características del régimen de alta inflación. Pero todavía tenemos alta inflación. Pero no es la misma que tuviste antes. No, ni hablar, pero seguimos en 2 dígitos, pero hay estabilidad cambiaria, por ejemplo. ¿Qué pensás de eso? Esperá. Antes de eso te digo, che, mira, si vos querés sacar un crédito hipotecario, sí, ¿a qué tasa te cobran? Preguntás en España, en Noruega. No, te va a decir 2-3% y acá... ¿Y acá qué? Y te dicen 7%. No, te dicen no. Bueno, primero te dicen no hay. Depende. Lo segundo que te dicen, ¿qué es? Uva más... ¿Cómo uva? 9, ¿Qué 12, es eso? 14. Te dice. Sí. Te dice. Un economista, de vuelta a los manuales, podemos leer cualquier manual internacional. ¿Qué es eso del uva? ¿Qué es esto de la indexación? No, anda a buscar en el proceso que pasó hace 50 años en América Latina, en varios países al mismo tiempo. Eso no existe más, señor. No, bueno, acá sigue existiendo. Y la única forma de sacar, tal vez sí podés, pagando un montón, un crédito hipotecario, es con una indexación del crédito. Y sí, no puede ser. Sí, puede ser. ¿Eso qué es? Y maestro, mira, yo no sé si es inflación alta, baja, no sé qué. Acá el contrato está en inflación. Discutimos paritarias, 3 meses, 6 meses, 1 mes. Me faltan 3 puntos. Grandes variaciones reales. Proceso de alta inflación, esto está complicado. Analizás el grado de inversión de Argentina, analizás los niveles de inversión, proceso de alta inflación, analizás el crédito. Nosotros escribimos una nota diciendo hay trampa de liquidez en la Argentina. ¿Sí? El gobierno hace una política monetaria expansiva y esa plata no llega. No va al crédito, no llega el crédito. ¿Por qué? Porque el crédito no se expande. ¿Por qué? Porque hay alta inflación. Porque los bancos dicen, che, va a pasar algo en el futuro, hay inestabilidad, no le creo a este nivel de tasa. Por ahí sube la tasa, voy a esperar un poco y no doy crédito. ¿Qué es eso? Eso es inestabilidad. ¿Lo querés agarrar con Keynes, con la trampa de liquidez? Agarrarlo con Keynes. ¿Querés agarrarlo con alta inflación de incertidumbre? Es lo mismo. Tenés varias características de hoy el esquema particular que vive Argentina, que sigue teniendo rasgos de alta inflación, y eso es uno de los problemas que este gobierno no terminó de solucionar. No son los niveles nada más. Son los esquemas, son los comportamientos. Y eso es uno de los desafíos más grandes que tiene Milei, el que venga cualquier otro. ¿Qué tocarías de los esquemas? ¿Qué tocaría yo? Sí. Y para mí, si uno no hace algo con la indexación, tenés un... ¿Qué significa eso? En castellano, dale. En castellano significa llegar a... Algunos lo llaman renegociación de contratos. A mí me gustan los acuerdos sociales. Por ejemplo, es decir, la convertibilidad si vos no, como si vos no si vas querés. a algún esquema... Hoy Argentina bajó la inflación.
A la Argentina lo que le falta es poder desindexar. ¿Cómo desindexan los países? Bueno, o de forma abrupta o de forma acordada y gradual. Argentina puede establecer ese sendero. Ahora, el gobierno tiene que tener credibilidad. Si el gobierno no tiene credibilidad, lo más probable es que intente hacerlo y no pueda. Federico, acuerdos de salarios y precios similares a los que hicieron Israel y quizás por ahí también España y otros países, digamos, de llevar un acuerdo de dónde se van a indexar los acuerdos, los contratos. Desindexar Bien. y poder establecer un sendero hacia No adelante. te quiero- Eso yo creo que es lo que tendría Sí. que haber hecho el gobierno en diciembre de Permitieron 2023, pero bueno. Una pequeña apostilla al debate. En el plan austral fue el famoso desagio. Tuvo el famoso desagio en el En medio. el, sí, en el es plan, correcto. en la convertibilidad, ¿Qué es el desagio? el desagio fue en un momento una tabla que reconvertía los precios y los contratos. Los contratos. Impresionante. Los contratos de préstamo. Fue Para evitar los problemas que genera la baja inflación sobre el crédito. Lo que pasa es que y en la sumarme? convertibilidad se prohibió la indexación. Sí. Sí, De golpe, de un loco, claro, no se indexa más nada. Hubo un cambio de moneda. Claro, pero vos ataste Olvídate, claro, ¿Me puedo ataste subir al a tu tipo de planteo, cambio. la chita? ¿Cómo? Y ¿me yo puedo creo que ahora no hay credibilidad para hacer nada. No, digo, Así que está liquidado. cuando uno lee las anotaciones que hizo Juan Carlos Torres de ese momento, del Plan Austral, él siempre encontraba en la incapacidad que tenían los actores de poder de acordar con el gobierno. Todos los días que iban con su ruil a ver a Alfonsín había o eran las Fuerzas Armadas, o el sindicalismo, o la Iglesia, o el Fondo Monetario, que por H o por B no te dejaba. Y eran todos picantes. Y eran todos picantes. ¿No será que no se puede por eso? Porque hacer eso implica un. Es que hoy no ¿Cuándo hablaste? ¿De cuándo hablaste? el plan austral. ¿De cuándo? Años 80. 40 años atrás. Bueno, La realidad de los actores Pero hoy sigue siendo lo es mismo. totalmente diferente. ¿en qué son? Es totalmente diferente. ¿Pero qué notas de distinto? Sí, sí, Lo que estamos me con- acaban de preguntar sobre el cuentapropismo No, y pero la digo, discusión sobre la incapacidad posibilidad de acordar, digo. Decir, che, mira, nos agachamos todos y vamos para adelante juntitos de la mano y somos argentinos. Eso es imposible en Argentina. Déjame que te lo diga de otra forma. Los acuerdos sociales no surgen de la voluntad de cada uno de los actores, sino de la capacidad del gobierno de llevar adelante un esquema. ¿Sí? Alfonsín Y que en eso ese sea momento tenía acordado. capacidad. Que sea acordado. ¿Qué significa? Mirá, por ejemplo, en el esquema de Alfonsín. Alfonsín pudo bajar la inflación muy rápido. Rapidísimo. El esquema, de hecho, cuando vos ves la comparación de los primeros meses, fue más rápido que el programa actual, que fue totalmente exitoso en la rebaja de la inflación en los primeros meses. Fue más rápido y después volvió a subir. ¿Qué pasó con el programa de Alfonsín? Con el plan austral. Le pasaron muchas cosas. Entre otras cosas, tuvo un shock de precios internacionales. ¿Sí? El otro fue la posibilidad, cosa que Israel logró, la posibilidad de decir, bueno, pará, vamos a seguir así. Vamos a seguir así con el resto de los actores. ¿Sí? Lo que se llama disciplinar desde el Estado a los actores, que pueden ser de un lado o del otro, pero hay la posibilidad de llevar adelante un esquema económico y de sostener precios relativos. Ese esquema, que implica acuerdos, yo creo que es algo que está intentando hacer el gobierno de otra forma, porque no cree en los acuerdos y de vuelta, cuando Claro, va no está a en charlar medio. con los actores, le dice, vas a desaparecer, ¿no? Entonces, es complicado. ¿En qué sentido quiere hacer eso? Que es un programa que prioriza la desinflación. Como es un programa que prioriza la desinflación por encima de cualquier otro esquema, hoy el gobierno tiene un viento de cola, pero que no genera expansión económica. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero que todos los ingresos se queden donde están, que me ayuden a anclar, y las paritarias tienen que ir para abajo. El programa fiscal tiene que ir para abajo, yo necesito todo abajo. Entonces, tenés un esquema económico que tiene un viento de cola, pero que no logra aprovecharlo. Pero y estamos porque- discutiendo hoy que el gobierno tiene una imagen negativa de decir, pero pará, si está lleno de dólares, si Argentina cuando se llena de dólares, de repente expande. No, en esta circunstancia no. Bueno, ahí tenés una particularidad de lo que está pasando hoy respecto a otros Pero momentos. Federico, a ver si entiendo bien. Eso es porque, más allá de la importancia que el gobierno le da al superávit fiscal, hay un punto determinante para la baja de inflación de acuerdo a lo que cree el gobierno que tiene que hacer para bajar la inflación, que es el ancla salarial. Exacto, O sea, necesita los salarios más pisados para que siga bajando la inflación. exacto. Prioriza la desinflación y una de las herramientas Bueno, que lleva pero- adelante es la clase Bueno, pero ahí está un problema político grande. Lo acaba de contar Gonza en la encuesta de Jacobe, que decía Gonza, ¿cuánto? El 40. 42%. Dice la gente que ya no aguanta, no hay más tiempo para aguantar. Yo creo que hay algo de eso. Ahora, déjame descomprimir un poco la conversación para no ser tan pesimista. Si el gobierno logra bajar la inflación, Ujú. siempre que el gobierno logró desinflar bajo este esquema, hubo un alivio. Hubo un alivio. Déjame decirte por qué. Las jubilaciones están indexadas. Alta inflación de vuelta. Indexadas. 2 meses.
O sea que si la inflación es 3,4 hoy y dentro de 2 meses es 2,4, como nos da nuestro relevamiento, significa que va a haber un aumento real de las jubilaciones en el próximo mes. Claro. Es decir, lo que va a pasar es que la desinflación llevó a un aumento real. Son 6 millones de personas. O sea, es gente. Perfecto. Che, ¿qué le pasa a la UH y la tarjeta alimentar? También tienen un aumento. Ah, bueno. Entonces eso descomprime. Porque está indexada. Claro, Eso, porque está todo sujeto A a 2 meses está, atrás. está sujeto al cálculo Bien. de la jubilación. Incluso Entonces, la PUAM también. Eso descomprime. Bueno, vamos. Entonces, vamos, tienes indexación con baja de inflación. Si la inflación sigue bajando, es decir, si la inflación llega al nivel que quiere el presidente, que dice yo me voy a sentir cómodo con la inflación en cero, efectivamente, tiene razón. Si la inflación es cero, va a tener un periodo en donde efectivamente va a haber una descompresión de la situación socioeconómica y eso va a llevar. Ahora, la discusión es, che, pero pará, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, en el tránsito, si la inflación no baja, ¿qué es lo que está pasando? O si sube, va a tener grandes problemas. Ahora, si la inflación queda en 1,5%, supongamos que baja y se queda en 1,5%, el esquema se estanca de nuevo. Y eso es lo problemático de este esquema. Es decir, es un esquema que plantea una situación totalmente atada a la inflación y una apuesta sobre algunos mecanismos que en Argentina no están respondiendo, como por ejemplo el crédito, por ejemplo la inversión, y eso tiene unos problemas muy grandes para el programa. Gracias por venir, Fede.